Hola a todos, muy buen día. Mi nombre es Junuen Mendoza Martínez, actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Y pues el día de hoy les voy a compartir un poco acerca de lo que para mí es ser maestra. Bueno, pues les presumo un poquito mi escuela. Soy maestra justamente de educación secundaria en este momento y voy a compartir con ustedes un poco acerca de lo que ha sido todo este proceso. Bueno, pues en esta reflexión del significado de ser maestro y cómo se siente el transformar vidas, pues he de compartir que para mí el ser maestra pues fue un sueño desde la infancia. Tengo dos hermanos mayores, ambos maestros, entonces pues era un anhelo poder, poder compartir y ver simplemente el cómo, pues cómo ellos se desarrollaban y cómo este amor que los alumnos pues te tienen. Yo sí creo que el hecho de transformar vidas pues empieza porque justamente ellos transforman la tuya, ¿no? Y para mí el poder llegar día con día, incluso cuando tienes dificultades, incluso cuando no tienes un buen día, y ver justamente lo que has sembrado en ellos y esta sonrisa y este buenos días, y que el día que te ven de caída es, ¿qué pasó, profa? Y buenos días, profa. Y justamente estas preguntas que tú haces todos los días a ellos, ¿no? El cómo estás, el cómo te sientes, el estás enojado. Mm, para mí esto y poder trabajarlo con adolescentes, pues es una parte muy bonita de la docencia que creo que pues es mutuo. ¿Qué significa para mí ser maestra? Bueno, pues para mí el ser maestra es la oportunidad de aprender y compartir lo mucho o poco que sé con mis alumnos, de ver en ellos y descubrir en ellos esta motivación y estas ganas de aprender y enseñarles una perspectiva diferente. Eh, en mi caso, el ser maestra en comunidad, pues es algo totalmente diferente porque llevas a esta comunidad la perspectiva de vida que tú tienes y abres el panorama de jóvenes, en este caso, que tal vez pues no cuentan con una visión más amplia. Para mí ha sido justamente eso, ampliar el mundo, ampliar sus oportunidades, ayudarlos a construir, a buscar eh, las habilidades y las aptitudes para poder desarrollarse mejor. Yo creo que lo que yo hago para que el alumno disfrute su proceso de aprendizaje y el conocimiento, pues es justamente esta parte de dejarlo descubrir, dejarlo ensuciarse, dejarlo aprender lo que él quiere aprender. Obviamente, pues existe una planeación, existen temas, pero el hecho de abrir el panorama a cómo lo quieren aprender y desde ensuciarse las manos haciendo un fósil para poder descubrir lo que es un fósil, cómo funcionaba y entrar entonces a esta parte de la historia que se cree que es tan difícil o aburrida y hacerlo divertido, ¿no? Crear justamente el fósil, un tanque de guerra y poderlos llevar a ese punto en donde el alumno explora y crea, creo que es indispensable para que él disfrute este proceso. ¿Cómo traemos el mundo real al aula o cómo llevamos el aula a la vida diaria de los alumnos? Pues justamente creo que escuchando, compartiendo esta parte de dejarlos explorar y descubrir y entonces también escuchar lo que ellos tienen para decirnos y puedan verlo en la realidad, ¿no? En las construcciones, por ejemplo, en la época de las construcciones barrocas y ver que incluso en comunidades muy alejadas existen este tipo de infraestructuras y llevarlos a conocerlas y también traer los museos a ellos con esta posibilidad de utilizar todos los medios electrónicos que hoy en día tenemos y poderlos llevar, incluso el hecho de ver una película y que se transporten a cómo era en ese entonces y entonces saber cómo funcionó eso para hoy en la actualidad. Y pues creo que esta es la manera, utilizarlo en su vida diaria, dejarlos que hagan, que investiguen, que proyecten
Y justamente eso, yo creo que así también pues se integra y se favorece a la investigación educativa, dejándolos descubrir. Y bueno, en cuanto a las dificultades que encontramos mm, para impulsar la innovación que favorezca el aprendizaje, pues en mi caso, estando en una comunidad tan alejada, yo creo que una de las principales dificultades que se tiene o que se enfrenta, o al menos que yo veo con mis alumnos, es pues la falta de motivación. Es que, como les comentaba en un principio, el no tener un panorama más amplio de lo que se tiene que hacer o se tiene que ser, y simplemente sea el hecho de, bueno, asistir a la escuela porque es lo único que hay y terminar probablemente solo la secundaria. Para mí el abandono de los padres por cuestiones económicas, obviamente, y es la principal dificultad, porque fuera de eso yo creo que cuando intentas o tienes, preparas tu clase y haces y pues intentas inmiscuir a tu alumno en ella, las dificultades para ellos son menores. eh, Te sorprendes de la creatividad de tus estudiantes, de cómo lo hacen con lo que tienen, de cómo se interesan por ello. Pero para mí una de las mayores dificultades pues es esta desmotivación que a veces no viene del estudiante, sino pues de lo que vive en casa, ¿no? Del hecho de ya no vas a estudiar, es hasta aquí donde vas a llegar, y pues empieza en ellos esta motivación de, ¿y entonces para qué? ¿Para qué sigo aprendiendo? ¿Para qué sigo haciendo? ¿Para qué lo hago si hasta aquí pues es donde voy a llegar?